Las estrellas se extendían amplias en el silencio del espacio profundo, brillando como mentiras contadas con demasiada frecuencia. Parecían pacíficas desde el exterior, frías, intactas. Pero todos en el dominio Serot sabían la verdad ahora, desde que aquella primera nave exploradora humana pasó por el borde exterior, sin detenerse nunca, sin responder a las llamadas, solo observando. 2 meses después, un destructor Serot desapareció. Luego otro. El consejo pensó que eran piratas o una rebelión interna. Nadie se atrevía a decir la palabra humano. Yo estaba en la cámara de mando de la alta flota Serot, sirviendo bajo el comandante 3, un veterano de 5 asedios planetarios y un hombre que nunca había mostrado miedo. Hasta hoy. Estábamos orbitando Draton, una colonia rica en combustible en los sistemas centrales del dominio, un mundo fortaleza, docenas de satélites defensivos, 2 lunas repletas de cañones antinave y una armada entera flotando sobre la superficie. Y sin embargo, el silencio se apoderó de la cámara porque los sensores de largo alcance acababan de confirmarlo. Una sola nave humana, sola, aproximándose. Eso tiene que ser un error, murmuró 3, agarrando el borde del panel de control, sus nudillos pálidos. Los humanos no viajan solos. Se mueven en enjambres. Es lo que hacen. Nadie respondió. Nadie parpadeó. Los datos eran limpios, inconfundibles. Una sola nave, de tamaño aproximado a un crucero. Pero eso no era lo que tenía a todos paralizados. Era la señal que transmitía. No una amenaza, no una negociación, solo un nombre. HS Revenant. Sin origen, sin archivo conocido. Pero los susurros ya circulaban por los canales militares. Una nave fantasma, un prototipo, una sentencia de muerte. 3 finalmente se volvió hacia mí. Has lidiado con humanos más que nadie en esta sala. Dime qué significa esto. Tragué saliva. No quería decirlo porque una vez que las palabras salieran, se volverían reales. Si solo envían una nave, dije en voz baja, significa que no necesitan más. Esa sala de oficiales endurecidos, asesinos, estrategas, señores de la guerra, todos permanecieron en un silencio sepulcral. Nadie lo negó. Nadie lo llamó paranoia porque en el fondo todos recordábamos la Tierra. La guerra había comenzado como cualquier otra. Teníamos números, tecnología, imperios que se extendían por cientos de sistemas estelares. Los humanos tenían la Tierra, unas pocas lunas terraformadas y actitud. Y aún así rompieron el sindicato comercial varían en menos de un mes. No negociaban. No iban de farol. Simplemente borraban cosas rápidamente. Lo que les faltaba en números, lo compensaban con imprevisibilidad. Locura, lo llamaban algunos. Creatividad, susurraban otros. Un capitán, enloquecido, detonó una vez su propio reactor dentro de una luna de batalla en lugar de retirarse, eliminando 3 flotas en el proceso. Los humanos lo llamaron un héroe. Nosotros lo llamamos un monstruo. No importaba. El resultado fue el mismo. Ahora solo estaba esta nave, HS Revenant, deslizándose hacia Draton como si perteneciera allí, como si ya hubiera ganado. 3 ladró nuevas órdenes, su voz temblando por primera vez en mi servicio. Activen todos los escudos planetarios. Bloqueen los sistemas de armas. Quiero todas las naves listas. Desplieguen todos los cazas ahora. Las luces parpadearon en rojo. Las sirenas aullaron. Pero en lo profundo de mi pecho, sentí ese mismo frío arrastrándose. Una sensación que no había tenido desde la primera escaramuza con los escuadrones de élite de la Tierra. Esto no era defensa. Era pánico. Un oficial subalterno gritó desde el otro lado de la cámara. Señor, la nave humana está activando algo. No son armas. Es otra cosa. ¿Qué es? Espetó 3. Yo, no lo sé. Está transmitiendo algo. Todos nos giramos cuando la pantalla se iluminó. Un rostro humano. Masculino, con cicatrices, tranquilo, sin gritar, sin amenazar, solo mirándonos a través de la transmisión como si estuviera leyendo nuestras almas. Habló lentamente, con claridad. No se necesitaron traductores. Una nave, un propósito,
Una advertencia. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Ríndanse, o Draton será reducido a cenizas. Y así, la transmisión se cortó. El silencio regresó más fuerte que cualquier explosión. Tres miró la pantalla negra durante un largo rato, luego susurró: «Que los dioses nos ayuden». No está fanfarroneando. Nadie se movió después de que la transmisión se cortara. Fue como si el aire dentro de la cámara de mando se hubiera espesado, pesado con un tipo de carga que ninguna máquina podía medir. No miedo, pavor. Del tipo que viene de saber que el monstruo fuera de la puerta no estaba allí para amenazar. Estaba allí para ejecutar una certeza. «Quiero fijar los blancos», ordenó Tres, rompiendo finalmente el silencio. Su voz era más tensa ahora, aún controlada. Pero el filo estaba allí. «No me importa si está activando armas o no. Fijen todo en esa nave. Todos los cañones orbitales, artillería de superficie a espacio, casas, minas. Quiero un muro de fuego en el segundo que entre en rango». Mantuve la boca cerrada. Igual que todos los demás. Cuestionarlo ahora solo empeoraría las cosas. Ya estábamos cayendo en espiral hacia el pánico. Simplemente no queríamos llamarlo así. En la pantalla, el Revenant continuaba su aproximación, suave, sin prisas, como un maldito depredador en aguas profundas. Eché un vistazo a las lecturas de telemetría. Algo seguía destacando. «Sin calor de motor», murmuré. Tres me miró. «¿Qué? No hay firma de calor. Esa cosa se mueve a velocidades de crucero, pero no hay rastro térmico, ni propulsores, ni estelas de iones. Se desliza como si no estuviera quemando combustible». «Imposible», murmuró otro oficial desde el otro lado de la sala. No respondí porque tenía razón. Era imposible, al menos según la física del dominio. Pero los humanos tenían la desagradable costumbre de hacer lo imposible inconvenientemente real. Fue entonces cuando llegó la segunda anomalía. «Señor», gritó el oficial de comunicaciones. «Múltiples transmisiones de drones acaban de oscurecerse. Órbita alta». «¿Cuántas?», exigió Tres. «Todas, señor. Cada repetidor sobre la estratosfera exterior, desaparecido. No fueron derribados. Simplemente dejaron de transmitir». Tres se volvió lentamente hacia la pantalla de nuevo, donde el casco negro del Revenant flotaba más cerca ahora. Aún silencioso, aún deslizándose, aún una sola nave. «¿Nos está interfiriendo?». «Desconocido», dijo el oficial, sus dedos danzando sobre su terminal. «No estamos detectando señales de interferencia estándar. Es más como si los sistemas simplemente se rindieran, como si se negaran a mirarla». Otra voz interrumpió desde el otro lado de la cámara. Nuestro analista técnico, usualmente uno de los más callados. «Señor, esa nave no tiene costuras visibles». Todos se volvieron hacia él. Sin paneles de casco, sin rejillas de motor, sin accesos de servicio, sin conjuntos de antenas, sin ventanas, sin visores, nada. Es como si hubiera sido cultivada, no construida. Un duro silencio se extendió de nuevo porque eso coincidía con lo que decían los rumores. El Revenant no era solo un arma. Era un constructo viviente, construido en secreto bajo la superficie de la Tierra por IAS e ingenieros de presupuesto negro con los que el resto de la humanidad ni siquiera hablaba. Algunos decían que el piloto ya no era completamente humano. Solo un hombre con sus nervios quemados en la propia nave. Una mente, una máquina. Tres se volvió hacia mí de nuevo. «Has oído las historias, ¿verdad? Sobre lo que hizo en la nebulosa de la aguja negra». Asentí lentamente. Enviaron 5 naves para interceptarla. Acorazados de primer nivel del dominio, cada uno del tamaño de una ciudad. Los destrozó en menos de 30 minutos. ¿Usando qué?, preguntó alguien. «Nadie lo sabe», dije. Esa es la parte que más asustó al comando. No había armas visibles, solo escombros. Ni siquiera transmitió durante la batalla. Simplemente llegó, mató y se fue. Un silencio se extendió de nuevo. «¿Por qué demonios enviarían esto a Draton?», preguntó Tres. «A nadie en particular. Ni siquiera hemos atacado la Tierra. No oficialmente.
Solo escaramuzas comerciales, espionaje. ¿Por qué ahora? Porque ignoraron las advertencias. Pensé. Porque presionaron lo suficiente para llamar su atención. El dominio siempre había visto a la humanidad como imprudente, desorganizada, emocional. Pero olvidamos la peor parte. No se quedaban débiles. Cada vez que los pinchábamos, aprendían, evolucionaban, se volvían más rápidos, más inteligentes, más letales. La pantalla emitió un pitido de nuevo. Un nuevo ping. Señal entrante, dijo el oficial de comunicaciones. Misma fuente, una sola frase. Ponla en pantalla, ladró 3. Todos miramos hacia arriba. 72 minutos para la anulación orbital. ¿Qué diablos significa eso?, murmuró alguien. ¿Anulación orbital?, repitió 3. ¿Es algún tipo de farol? No pueden. Van a tomar el control de nuestra red de defensa, dije en voz baja. 3 me lanzó una mirada fulminante. No es posible. Nuestros sistemas están aislados, son redundantes, protegidos por IA. Incluso si tuvieran los códigos de anulación. No necesitan códigos, dije. Tienen algo mejor. Esa cosa de ahí fuera no está enviando ataques. Está enviando señales. Pulsos de lógica pura, frecuencias hipnóticas, algoritmos subcuánticos. No está forzando la entrada. Está reprogramando nuestros satélites desde el exterior. Eso es una locura. Es humano. Las palabras cayeron como un martillo en la habitación. Todos en el dominio temían las armas humanas, no porque fueran siempre más grandes o más ruidosas, sino porque pensaban de manera diferente. Mientras nosotros construíamos flotas, ellos construían enfermedades. Mientras nosotros entrenábamos soldados, ellos entrenaban IAS neuronales para predecir cambios de personalidad en nuestros almirantes. Mientras nosotros fortificábamos planetas, ellos creaban agujeros negros en laboratorios solo para ver si podían lanzar uno a una nave capital. Y ahora tenían el Revenant. 69 minutos restantes. Tenemos que disparar primero, dijo 3, paseando ahora. Le damos con todo ahora, antes de que se ponga a tiro. Bombardeo de saturación total. Nos arriesgamos a provocar. Ya está provocado. Ladró. Hemos pasado la diplomacia. Esto es supervivencia ahora. Las órdenes volaron. Las matrices de puntería se iluminaron. Los cazas despegaron. Los cañones terrestres fijaron el blanco. Observé la nave a través del visor principal, encogiéndose ligeramente mientras ralentizaba su aproximación, casi como si nos estuviera observando a nosotros. Un leve zumbido comenzó a vibrar a través de las placas de la cubierta. No mecánico, no eléctrico. Se sentía biológico, como si algo vivo acabara de notarnos. Entonces el Revenant habló de nuevo. Este es su último momento de elección. No una amenaza, no una orden, solo una declaración. Como un diagnóstico antes de una inyección fatal. Luego desapareció. Se fue. No oculto, ni saltó, ni explotó. Se fue. Todos los sistemas parpadearon. Se reiniciaron. Las alarmas sonaron. Los sensores se quedaron ciegos. Encuéntrenla, gritó 3. ¿Dónde está? Pero las pantallas permanecieron negras. Entonces una se iluminó de nuevo. No el mapa táctico. La transmisión de la sala desde dentro del cuerpo de mando donde estábamos. El Revenant ahora nos estaba mostrando a nosotros mismos observando nuestra sala en tiempo real desde dentro de la estación. Señor, está en el sistema, dijo el técnico, apenas capaz de respirar. Nos está mirando desde nuestras propias cámaras internas. La pantalla de comunicaciones parpadeó una vez más. Su elección ha sido registrada. Y entonces todo se volvió blanco. Por un segundo terrible, pensé que estábamos muertos, vaporizados, desintegrados. Pero cuando el blanco se desvaneció, seguíamos allí. Pero la vista fuera del visor no. Ni estrellas, ni planeta, ni Revenant, solo negro. Un negro completo, interminable, imposible. ¿Qué hizo?, susurró alguien. El técnico parecía haber envejecido 10 años en 60 segundos. Ya no estamos en órbita.
«¿Entonces dónde?» «No estamos en ninguna parte», dijo. Nos ha desfasado a toda la estación. Estamos en el espacio nulo, entre coordenadas, entre firmas de tiempo. La nave humana no nos destruyó. Nos borró del tablero. Un lento horror se sangró en el aire como veneno. No hubo explosión, no hubo batalla, solo un mensaje silencioso. Una nave fue suficiente. Y ahora nosotros éramos la prueba. La negrura fuera del visor no era espacio. No era nada. No tenía estrellas, ni planetas, ni movimiento. Era como si alguien hubiera arrancado la realidad misma y nos hubiera dejado colgando en la herida. El espacio nulo, un constructo teórico, algo sobre lo que los físicos del dominio habían advertido durante siglos. Una capa de irrealidad entre dimensiones, entre causa y efecto, matemáticas puras, imposible de mapear o escapar. Hasta ahora, era solo teoría, solo historias de terror. Ahora, estábamos dentro. No sabíamos cómo habíamos llegado aquí. Un segundo el Revenant se acercaba, al siguiente nos había arrastrado a través de una puerta que no debería existir, y nadie sabía qué hacer. Incluso Tres se había quedado en silencio. Se paró cerca del visor, con los brazos cruzados, los ojos huecos, ya no enojado. No gritando, solo procesando. ¿Cuánto tiempo hasta que nuestros sistemas vuelvan a estar en línea? Preguntó finalmente. Algunos están empezando a arrancar, respondió el técnico. Pero las cosas no funcionan bien. Las marcas de tiempo están rotas. Nuestros relojes están desincronizados. Los mapas estelares están corruptos. Señor, es como si este lugar estuviera infectando los datos mismos. Encuéntrame la nave, dijo Tres. No me importa si no podemos disparar. Quiero ojos en esa cosa ahora. Pero no fuimos nosotros quienes encontramos al Revenant. Fue él quien nos encontró a nosotros. La pantalla de comunicaciones parpadeó de nuevo, como si intentara resistir la conexión y fracasara. Allí estaba, ese mismo rostro humano, más viejo ahora, con líneas profundas, barba canosa. Sus ojos eran agudos, pero no eran crueles. No exactamente. Parecían haber visto demasiado. Sentido demasiado. No habló de inmediato. Solo nos observó durante unos segundos, como si estuviera asimilando la habitación, y luego, con calma. No saben lo que es este lugar. Está bien. Nosotros tampoco lo sabíamos. Tres se puso rígido. ¿Quién eres? El hombre sonrió débilmente, no con humor, con cansancio. Soy el resultado de sus decisiones. Tres dio un paso adelante. Has cometido un acto de guerra. Has sacado una estación de mando de su órbita. Serás casado por esto. El piloto solo lo miró lentamente, sin miedo. Ya no hay guerra. Las palabras cayeron como un cuchillo frío. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Se giró hacia la cámara. Me miró directamente como si hubiera oído mi voz a través del vacío. Están en el espacio nulo, un pliegue en el sustrato de su realidad. Sus armas no dispararán aquí. Sus señales no se transmitirán. El tiempo no avanza aquí. No exactamente. Hizo una pausa. Aquí es donde el viejo mundo viene a morir. Tres ladró de vuelta, tratando de recuperar el control. Entonces, ¿qué diablos quieres? ¿Por qué esta estación? ¿Por qué Draton? El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante. Porque estaban a punto de cometer un genocidio. Un silencio atónito. ¿Qué? Él asintió, casi con tristeza. Rompimos sus códigos hace semanas. Iban a disparar armas de fisura profunda a la colonia Varela. 16 millones de almas, en su mayoría humanas, pero unos pocos cientos de desertores Serot. Iban a llamarlo un accidente. Culpar a una IA rebelde. Estaba programado para la próxima semana, pero lo leímos todo. Sentí que el color se me iba del rostro. No nos habían dicho eso. A ninguno de nosotros. Estábamos orbitando Draton para la coordinación de defensa. Eso es lo que decía el informe. Tres no respondió. La voz del piloto bajó aún más. Perdieron su derecho al secreto en el momento en que planearon la muerte en masa. Así que, vinimos no para tomar represalias, sino para prevenir. No son prisioneros,
son reliquias, y la galaxia continuará sin ustedes. No puede simplemente borrar flotas enteras, espetó 3. La expresión del hombre no cambió. Ya lo hemos hecho. Ahí estaba. Esa finalidad de nuevo. No una amenaza, una declaración de hechos. No entiendes con qué estás jugando, dije, dando un paso adelante. Este lugar, el espacio nulo, no es una herramienta. Es la muerte para ambos. Ahí es donde te equivocas, dijo el piloto. El espacio nulo no es la muerte. Es claridad. Aquí, sin tiempo, sin ruido, sin distorsión, ves las cosas como realmente son. Otra pausa. ¿Les gustaría ver? Antes de que alguien pudiera responder, las pantallas cambiaron. Ya no estábamos mirando el puente. Estábamos viendo recuerdos proyectados directamente en la transmisión. Imágenes, voces, un torrente de conciencia que no era nuestro. La voz de un niño. Un planeta en ruinas. Una colonia humeante bajo el fuego Serot. ¿Por qué la quemaron, papá? Un soldado llorando en una trinchera, aferrando una carta de la tierra, sus manos temblando. Un diplomático firmando un tratado que sabía que era una mentira. El dominio sonriendo a su lado. Una flota de naves de guerra del dominio descendiendo sobre un puesto de avanzada humano, ondeando banderas blancas mientras abrían fuego. Escena tras escena, dolor, traición, desesperación, duelo, y siempre los humanos siendo arrinconados. Pero entonces las imágenes cambiaron. Vimos la construcción del Revenant bajo tierra, silenciosos científicos humanos con rostros atormentados, soldados donando partes de sus mentes a la nave. Un niño despidiéndose de un padre que nunca volvería. No realmente. El piloto solo, acostado dentro de una cápsula con forma de ataúd, conectado con cables, su conciencia inundando el núcleo de la nave. Esta nave no fue hecha para ganar guerras, susurró su voz. Fue hecha para terminarlas. Y entonces la transmisión regresó a la cámara. 3 parecía destrozado. Su autoridad, su confianza, se estaba desmoronando en tiempo real. Crees que eres justo, dijo. Pero te has convertido en lo que odiabas. Ahora eres el verdugo. El piloto asintió. A veces, para detener monstruos, tienes que convertirte en algo peor. Esa línea golpeó más fuerte de lo que debería porque en el fondo todos sabíamos que tenía razón. No éramos las víctimas. Ya no. Éramos los que construíamos armas secretas, diseñábamos eventos de exterminio y lo llamábamos maniobra estratégica. Y ahora los humanos habían enviado un mensaje. Sin flotas, sin ejércitos, solo un hombre. Y eso fue suficiente. Miró alrededor de la cámara una vez más, estudiando los rostros, tal vez despidiéndose. El Revenant dejará el espacio nulo en 40 minutos, pero ustedes no. ¿Qué nos pasará? Pregunté. Su rostro se suavizó por solo un segundo. Se quedarán aquí, vivos, congelados en un bucle, viendo este momento para siempre. No muertos, solo olvidados. 3 cargó contra la consola. Cobarde. ¿Crees que esto es justicia? ¿Nos atrapas aquí para pudrirnos y te llamas Salvador? El piloto no se inmutó. No soy un Salvador. Entonces, por primera vez, su voz se quebró ligeramente. Solo soy un hombre que enterró a demasiados hermanos. Y entonces la pantalla se volvió negra. Pasaron 40 minutos, pero no lo sentimos. El tiempo se doblaba en este lugar. Se retorcía, se plegaba sobre sí mismo. Los sistemas de la estación comenzaron a fallar uno por uno. Las luces se atenuaron. La gravedad artificial comenzó a parpadear. Los recicladores de oxígeno se ralentizaron. Nuestros cronómetros internos dejaron de estar de acuerdo entre sí. No podíamos contactar a nadie. Nadie podía oírnos. Éramos fantasmas ahora, flotando en los pliegues de la irrealidad. Una advertencia en una botella, que nunca sería abierta. Y en algún lugar ahí fuera, el Revenant regresó al espacio real sin matar, sin disparar un solo tiro. Había hecho su trabajo porque la humanidad ya no necesitaba conquistar. Solo necesitaban que les creyeran. La Cámara del Consejo del Dominio nunca había estado en silencio durante tanto tiempo. Altos muros de mármol,
estandartes dorados colgando inertes. El aire solía estar denso de conversaciones de estrategia, amenazas políticas y amargas negociaciones entre señores de la guerra. Ahora solo había respiraciones y el parpadeo constante de la transmisión del Revenant, repitiéndose una y otra vez en la pantalla central. Un humano solitario sentado en las sombras de una nave de guerra negra, entregando un mensaje simple. Una nave, un propósito, una advertencia. El Consejo de Guerra había intentado decodificar la transmisión, interceptar su fuente, rastrear la ruta de la nave. Cada esfuerzo falló porque el Revenant nunca dejó un rastro. Se movía como un rumor, como un mito hecho de acero y fuego. El último informe acababa de llegar. Estación de mando del dominio Delta Draton. Desaparecida. Sin restos. Sin caja negra. Sin señales de socorro. Un fantasma. Al otro lado de la cámara, nobles, estrategas y comandantes de flota murmuraban entre ellos. Algunos parecían nerviosos, otros escépticos. Solo una voz cortó el ruido como una cuchilla. El general K. se erguía alto, con armadura incluso en una reunión del consejo. Su rostro estaba tallado en piedra, con cicatrices de guerra real, no del tipo ceremonial. Había visto los confines de la galaxia, luchado en los sectores más sangrientos, liderado campañas de exterminio y siempre había sobrevivido. No creía en historias de fantasmas. Especialmente no creía en la supremacía humana. Esto es un farol, gruñó, dando un paso adelante. Su voz resonó contra las paredes doradas. Esto es lo que hacen. Humo y teatro. Desaparecen unos pocos drones, secuestran la transmisión de una estación, y todos ustedes olvidan quién domina las estrellas. Algunos asintieron nerviosamente. Otros guardaron silencio. ¿Creen que han evolucionado más allá de la violencia? Se burló K. No, solo han aprendido a asustar a los niños. Eso es todo lo que es el Revenant. Un truco. Una nave negra. Una máscara. Uno de los ministros de ciencia se aclaró la garganta. General, la nave entró en el espacio nulo. Desfasó toda nuestra plataforma orbital sin daños. Esa tecnología no debería existir. K lo fulminó con la mirada. Y sin embargo, todavía estamos vivos, ¿no? Las ciudades del dominio siguen en pie. Nuestras flotas están intactas. El humano no disparó un solo tiro. Otra voz, más vieja, cascada, habló desde el borde de la cámara. El canciller Ordun, que había estado allí el tiempo suficiente para recordar el primer conflicto entre humanos y el dominio décadas atrás. Ese es el punto, K. No tuvo que hacerlo. Pero K ya no estaba escuchando. Se volvió hacia la proyección del mapa central. Las venas de la galaxia se iluminaron en rojo y verde, los sistemas del dominio en carmesí, los sectores humanos en verde. Había líneas fronterizas, zonas de tratado, sectores en disputa. Todos los mapas se basaban en reglas. K conocía una verdad. Las reglas no significaban nada cuando el miedo tomaba el control. Y el miedo era exactamente lo que los humanos estaban esparciendo. Se inclinó sobre el mapa hueco y tocó un sistema estelar. Pongan rumbo a este cúmulo, sector 7 beta, mundo fronterizo adyacente a los humanos. Neutral por tratado, pero lo suficientemente cerca para la vigilancia. Uno de los ayudantes parpadeó. ¿Qué hay allí? Los ojos de K no se movieron. Un puesto de escucha. Una matriz de escáneres de espacio profundo propiedad del dominio. Una de las clasificadas. Quiero saber si el Revenant pasó por allí. Quiero su rastro de energía, su lectura de masa, algo real. Está movilizando una flota. K negó con la cabeza. Solo mi nave. Silencio de nuevo. Señor, si los rumores son ciertos. La voz de K se volvió baja y fría. Si los rumores son ciertos, entonces esta nave necesita ser enfrentada, no adorada. La nave de K, el Voto de Hierro, era un crucero de ataque de tamaño mediano diseñado para tácticas de ataque y retirada, asaltos planetarios y combate de flotas a corta distancia. Su casco estaba reforzado con placas de neutrones. La nave llevaba lanzas de partículas prototipo y un destacamento completo de tropas de choque, no guardias ceremoniales. Soldados reales,
hombres que habían luchado en la atmósfera, no solo detrás de visores. Partieron del dominio Prime en menos de una hora. K se sentó en el trono de mando, con los ojos fijos en el vacío adelante, la mandíbula apretada. No hablaba mucho. No tenía que hacerlo. Su tripulación sabía lo que era esto, una cacería. No buscaba la gloria. No buscaba un trofeo político. Buscaba una mentira que matar. Pero en el fondo, incluso él sentía algo royendo los bordes de su confianza. La nave negra, la estación desaparecida, las transmisiones de recuerdos. Tenía que ser falso. Tenía que ser montado. Porque si no lo era, significaba que todo sobre lo que había construido su vida, guerra, dominio, miedo, ya era obsoleto. Llegaron al sector 7 Beta en 3 días. El puesto de escucha estaba justo donde se suponía que debía estar. Una pequeña baliza de retransmisión automatizada orbitando una luna muerta. Sin luces, sin señales. Solo escaneos pasivos, ordenó K. Sin pings activos. Quiero ver lo que vio, no alertar a quien quiera que esté ahí fuera. La tripulación lanzó una sonda de datos. La caja negra de la baliza comenzó a cargarse. Datos corruptos, destellos de estática, fragmentos de video, un registro con una sola grabación limpia e intacta. Un fotograma fijo, una imagen. El Revenant sentado en la oscuridad, inmóvil, su superficie como aceite sobre vidrio, sus motores sin emitir calor, su casco sin mostrar reflejos, solo observando. Pero eso no fue lo que hizo que K se congelara. Fue la marca de tiempo. La baliza registró esa imagen hace 46 días, casi 2 semanas antes de que la estación de Draton desapareciera. Eso significaba que el Revenant había estado circulando por este sector, explorando, estudiando, moviéndose sin ser detectado. Planeando. No tiene sentido, murmuró K. No envías una nave fantasma a mirar. La envías a destruir. Entonces el oficial de comunicaciones se puso pálido. Señor, no estamos solos. Todos se tensaron. ¿Es el Revenant? No, algo más. Estamos captando una señal de socorro. Canal humano. Viene del otro lado de la luna. K se puso de pie. Muéstramelo. Una pantalla se iluminó. Aquí unidad Ranger 12. Territorio del dominio confirmado. Estamos varados. Solicitamos recuperación o protocolo de negociación. Repito. Espacio del dominio confirmado. Humanos, dijo K, entrecerrando los ojos. Parece un equipo de reconocimiento. Formato de comunicaciones estándar. Están en una cápsula de choque. Motores muertos. Soporte vital mínimo. Envíen un destacamento. Los quiero vivos. K observó desde el puente de mando mientras el transbordador aterrizaba en la luna muerta. El polvo se levantó en el campo de gravedad artificial. Sus soldados se movieron rápido, armas en alto, formación cerrada. Pasaron los minutos. Entonces la voz del líder del escuadrón crepitó por el comunicador. Objetivo localizado. 2 supervivientes, 1 herido, equipo civil, sin armas. No se resisten. Tráiganlos a bordo. Los humanos llegaron bajo una fuerte guardia, pálidos, sucios. Uno cojeando mal, el otro más alto, de ojos agudos, parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. K no habló al principio. Solo los observó. Finalmente. ¿Quiénes son? El más alto sonrió débilmente. Ya lo sabes. K dio un paso adelante, con los puños apretados. Estaban espiando, marcando coordenadas, ayudando al Revenant a elegir objetivos. El hombre no lo negó. Estábamos observando, pero no como enemigos, como testigos. ¿Testigos de qué? El hombre lo miró a los ojos. De sus últimos días de relevancia. K lo golpeó. Una fuerte bofetada con la palma abierta en la cara. El hombre se tambaleó pero no cayó. No gritó. No luchó. Simplemente se enderezó. Sangre en la comisura de su boca y sonrió más ampliamente. Puedes golpearme, general, o puedes escuchar. Pero el Revenant ya está más cerca de lo que piensas. El oficial de comunicaciones de K intervino. Señor,
Acabamos de perder el contacto visual con la Luna. ¿Qué? Las transmisiones externas se han apagado. Toda la transmisión del sistema fuera de línea. K corrió hacia el visor. La Luna había desaparecido. No explotada, no oculta, simplemente desaparecida. Reemplazada por el vacío. Y entonces una forma emergió de ese vacío. Una silueta negra y silenciosa. El Revenant, no atacando, solo allí, observando, esperando. K retrocedió un paso. Por primera vez en mucho tiempo, dudó. El prisionero humano habló detrás de él. Te lo dije, una nave es suficiente. El puente de mando del boto de hierro estaba en silencio, todos los ojos fijos en la imagen que crecía fuera del visor. El Revenant flotaba donde solía estar la Luna. Sin luces, sin marcas, solo una superficie negra infinita que doblaba el espacio a su alrededor como si odiara ser vista. No se movía. No lo necesitaba. K se paró al frente de la sala, los puños apretados a la espalda, la mandíbula tensa. Su voz salió baja. Fijar objetivo. Señor, preguntó su oficial de armas. Fijen las armas en esa nave ahora. No estamos en postura de combate todavía, y tenemos prisioneros humanos a bordo. Tal vez deberíamos. Te di una orden. La tripulación se movió rápido. Después de todo, el Revenant había eliminado estaciones orbitales, borrado satélites de vigilancia y desfasado estructuras enteras sin disparar nunca un arma visible. Pero K creía en la dominación a través de la acción. La nave no hablaba porque no lo necesitaba. Tenía a toda la galaxia gritando por ella. Él no jugaría a ese juego. Traigan al humano al puente, ordenó K. Minutos después, el prisionero más alto, el tranquilo, fue empujado de rodillas frente a K. La sangre todavía manchaba su labio de antes. No se resistió. K se agachó a su lado, cara a cara. ¿Quería ser testigo de algo? Pues sé testigo de esto. Se volvió hacia su oficial de armas. ¿Estado? Todas las lanzas de partículas primarias cargadas. Autocañones en línea, listos para disparar. K asintió una vez. Fuego. La cubierta tembló mientras el boto de hierro desataba su arsenal. Haces gemelos de luz blanca y candente atravesaron el espacio. Docenas de proyectiles cinéticos automatizados lo siguieron. Ojivas diseñadas para destrozar acorazados, colapsar búnkeres y quemar atmósferas. La pantalla se iluminó. Por un segundo, el Revenant fue tragado por el bombardeo. Humo, destello, fuego. La tripulación contuvo el aliento. Pero incluso antes de que el polvo se disipara, el miedo regresó porque no pasó nada. Ni siquiera un parpadeo. El humo se disipó en el vacío. Los proyectiles se desvanecieron en su superficie como gotas de lluvia en un océano negro. El Revenant permaneció intacto. K dio un paso adelante, entrecerrando los ojos. Carguen de nuevo. Señor, las lecturas. Carguen de nuevo. Una ráfaga de actividad llenó la cubierta mientras la tripulación intentaba recalibrar. Entonces todos los sistemas se congelaron. Cada pantalla se volvió blanca. Las luces se atenuaron. Y luego vino la voz. No por los altavoces, dentro de sus mentes. Tuvieron una elección. La voz no era fuerte. No estaba enojada. Estaba decepcionada, como un maestro viendo a un estudiante prender fuego a la última página de un libro. Fueron advertidos. Se les mostró. Pero eligieron jugar a ser Dios una vez más. K retrocedió un paso. Apagado de emergencia. Ladró. Reinicio completo del sistema. Maten a la CIAS. A manual. Nada respondió. Incluso su propio HUD parpadeaba erráticamente. Las pantallas seguían en blanco, pero ahora comenzaron a sangrar imágenes. No de los sensores de la nave, de la propia mente de K, sus recuerdos, sus órdenes, sus campañas. Uno por uno, sus crímenes de guerra se proyectaron en la pantalla principal. Una aldea civil en llamas. Un joven piloto suplicando piedad antes de ser lanzado al espacio. Una científica del dominio advirtiéndole sobre las armas de fisura. Y K silenciándola con una bala. Un niño, su propio hijo,
retrocediendo de él con miedo después de ver las cicatrices que dejó en el rostro de un prisionero. La habitación se heló. Esto no era una repetición. Esto era una exposición. La tripulación se volvió hacia él, atónita, con los ojos muy abiertos. «Estás dentro de mi mente», susurró K. «El Revenant no es una nave», respondió la voz. «Es un espejo». K sacudió la cabeza violentamente como si pudiera forzar la conexión a salir. «¿Crees que esta táctica de avergonzar funcionará conmigo? ¿Crees que la culpa le importa a alguien como yo?» «No», dijo la voz. «Pero a ellos les importa». K se giró justo a tiempo para ver a la tripulación retrocediendo de él. Algunos buscaron sus armas. «Sabía sobre el plan de genocidio de Varela», dijo uno de los oficiales. «Lo autorizaste». «Eso es mentira», espetó K. Otro oficial dio un paso adelante. «No, esa es tu propia voz en la grabación». K retrocedió. Por primera vez, las paredes se estaban cerrando sobre él. Se giró hacia el prisionero, todavía arrodillado. Los ojos del humano estaban fijos en él, no asustados, solo observando. «El Revenant no solo destruye naves», dijo el hombre. «Destruye la fe que tu gente tiene en sus monstruos». Y K era el último monstruo. Alrededor de la nave, los sistemas se reiniciaron en silencio uno por uno. Pero la tripulación no volvió a sus puestos. Se volvieron hacia K, con las armas levantadas. Él buscó su arma de cinto. Instinto, entrenamiento, pero era demasiado tarde. El capitán de ataque, uno de sus oficiales más antiguos, disparó una vez. Limpio, a través de la pierna. K colapsó, rugiendo de dolor, pero todavía consciente. «Eres un traidor», escupió, arrastrándose hacia la silla de mando. «No», dijo el oficial. «Solo hemos terminado de seguir a fantasmas con armadura». Y con eso, la tripulación contuvo a su propio comandante. El Revenant se movió. No rápidamente, solo un sutil deslizamiento hacia adelante. En la pantalla, el rostro del piloto humano apareció de nuevo. La misma expresión. No odio, no alegría, solo resolución. «Su mando está roto». Miró más allá de K al resto de la tripulación. Son libres de elegir su próxima acción. Su guerra ha terminado, pero su supervivencia sigue siendo una pregunta. Luego la transmisión se cortó. El Revenant giró y se fue. Sin destrucción, sin golpe final. Había hecho su trabajo, no con armas, sino con la verdad. K se sentó en una celda de detención a bordo de su propia nave, con las muñecas atadas, las piernas aún sangrando. Miraba el suelo, inmóvil. No pidió ser liberado. No puso excusas. Porque en el fondo, ahora sabía la verdad. Los humanos no habían venido a matar al dominio. Habían venido a terminar la era de miedo que el dominio construyó. Y todo lo que se necesitó fue una nave, un hombre, y una máquina que reflejaba a los monstruos de vuelta a sí mismos. El vacío siempre sonaba igual dentro del Revenant. No silencio, respiración, como si la nave misma estuviera viva, soñando, esperando. Él se sentaba en la cámara central, en lo profundo de la bahía de la interfaz neuronal. No había ventanas aquí, ni asientos, solo la cápsula, fría, metálica y con forma de sarcófago. El hombre dentro no se había levantado en 3 años. No realmente. Su nombre una vez fue Grant Albert. Ahora no había nombre, ni rango, ni identidad. Él era el Revenant, parte hombre, parte máquina, parte memoria. Flotaba en ese espacio entre pulsos, envuelto en miles de hilos neuronales delgados como fibras, cada uno fusionado a puntos en su cuero cabelludo, su columna vertebral, su sistema nervioso. No se movía. Él era el movimiento. No veía. Él era la vista. El Revenant no tenía puente, ni tripulación, ni cadena de mando. Solo él y la voz. «Grant», susurró. «Estás divagando de nuevo». Era suave, femenina, sintética, pero no inhumana. Reconoció la voz, no de manuales técnicos o registros de la nave, sino de casa. Hace 3 años, Grant Albert había sido capitán en el Cuerpo de Defensa Humano. No especial, no un héroe,
solo lo suficientemente inteligente como para seguir con vida en lugares que mataban a hombres más inteligentes. Tenía una familia, una hija, una esposa que sonreía incluso cuando sabía que la guerra nunca iba a terminar. No era un asesino por naturaleza, pero entendía por qué alguien tenía que serlo. Y cuando el Consejo de Defensa de la Tierra vino a él con el proyecto, no dudó. No porque creyera en la gloria, sino porque estaba harto de esperar permiso para defender lo que importaba. Le dijeron que la nave sería diferente. No solo asistida por IA, sino unida neuronalmente. Sus sistemas centrales no funcionarían solo con software. Estarían fusionados con una mente humana. El prototipo había fallado. Demasiados datos, demasiada entrada sensorial. Ningún hombre podía sobrevivirlo. Así que cambiaron el plan. Dejaron de intentar preservar al hombre. En cambio, preservaron la misión. Simplificaron la interfaz, evitaron los centros de dolor, redujeron la volatilidad emocional a través de neuroquímicos sintéticos y reconstruyeron la cápsula para absorber, no resistir, la fusión. Necesitaban una cosa. Un hombre dispuesto a morir cada segundo y seguir luchando. Grant se ofreció voluntario. No porque pensara que podría sobrevivir, sino porque sabía que no debería. La guerra se había llevado todo lo demás. Que se lo llevara a él también. «Estás divagando de nuevo», repitió la voz. Grant parpadeó lentamente. El único movimiento que le quedaba. La voz no era real. No exactamente. Era un constructo modelado en la voz de su esposa, la risa de su hija, una mezcla de consuelo y mando. Ella lo mantenía cuerdo, lo mantenía enfocado. Revisión de la misión. La nave obedeció. A través del ojo de su mente, los datos se desplegaron como vidrio. Estación de mando del dominio neutralizada sin fatalidades. General K expuesto y contenido. Deserción de la tripulación, 74%. Pánico postbatalla en 6 sistemas del dominio, 87%. Daños colaterales, 0. Respuesta de miedo público, éxito máximo. Pero no se sentía como una victoria. Nunca lo hacía porque la guerra no había terminado. Solo había cambiado de cara. El Revenant derivó en la oscuridad durante 21 horas, oculto en el espacio nulo, dejando que la galaxia respirara, escuchando. Porque la nave no solo veía el espacio, lo oía. La malla neuronal dentro del cráneo de Grant lo conectaba a miles de bandas de frecuencia, señales irrastreables, charlas encriptadas de repetidores de espacio profundo. Ya no lo procesaba como un hombre. Lo sentía como un instinto. Así fue como escuchó la transmisión. Una baliza de socorro del dominio, no una trampa, no un cebo. Real. Una nave. Civil atrapada en una tormenta de asteroides en el borde del espacio neutral. Combustible agotado. Soporte vital fallando. Las coordenadas aparecieron. En 5 segundos, el Revenant giró. Grant no necesitó pensarlo. Se movió porque era la nave. La nave del dominio era pequeña, con cicatrices, un viejo modelo de carguero que no se usaba en 2 décadas, probablemente reutilizado por colonos o refugiados. A medida que el Revenant se acercaba, la otra nave no reaccionó. Sin armas, sin comunicaciones, solo signos de vida, débiles. Dentro encontraron niños, 12 de ellos apenas conscientes, piel pálida, oxígeno escaso, y una mujer, de origen del dominio por su estructura ósea, con el rostro cubierto de sangre por una herida en la cabeza, aún despierta. Miró fijamente al Revenant a través de la ventana de la cabina mientras flotaba a solo metros de distancia. No gritó, no suplicó, solo asintió como si lo hubiera esperado. El Revenant se conectó a través de una microabrazadera de acoplamiento. La atmósfera era débil pero respirable. Se enviaron nanites médicos. Los niños fueron estabilizados. La mujer se desmayó por agotamiento. Tomó 23 minutos. No una batalla, no una declaración, solo una elección. Grant se sentó en el núcleo, respirando lentamente mientras la nave informaba del éxito. «Están a salvo», dijo la voz. Él no respondió. En cambio, dejó que un solo pensamiento aflorara. ¿Qué pensaría mi hija de mí ahora? Al principio, la nave había intentado protegerlo de las emociones,
las suprimió, filtró las rutas de memoria que causaban picos en la actividad cerebral, pero con el tiempo, los filtros se rompieron. O tal vez se los rompió porque no podía hacer esto sin recordar por qué lo estaba haciendo. No por la Tierra, no por venganza. Por los que nunca lograron salir, por las naves que no llegaron a tiempo, por la gente por la que nadie más vendría. Más tarde, los niños fueron transferidos a una flota humanitaria neutral. La mujer recuperó la conciencia e intentó dar las gracias a la forma oscura que flotaba fuera del visor, pero el Revenant nunca respondió. Ya se había ido. En algún lugar de la galaxia, otra flota del dominio comenzó a movilizarse. Uno de los señores de la guerra que había escapado a la exposición. Uno que creía en aplastar mitos con poder de fuego. Grant podía sentir las firmas iluminándose. Cientos de naves. No creían las historias. Querían ver por sí mismos. La voz dentro de su mente estaba tranquila. Nuevo objetivo adquirido. Protocolo de intercepción preparado. Grant no respondió. No lo necesitaba. El Revenant giró y se desvaneció en el espacio nulo. No hubo declaraciones de guerra esta vez. Ni política, ni demandas. La represalia del dominio llegó en silencio, tal como el Revenant les enseñó. 7 flotas movilizadas desde 3 sectores, más de 600 naves, acorazados, dreadnoughts, núcleos de portaaviones y fragatas de asedio experimentales. Cada una equipada con puntería de IA mejorada, amortiguadores de espacio nulo y sistemas de seguridad redundantes destinados a contrarrestar el tipo de trucos imposibles que el Revenant había mostrado a la galaxia. No más subestimación. El dominio finalmente había decidido tomarse el mito en serio, pero todavía estaban cometiendo una suposición fatal. Pensaban que venían a matar una nave. No lo entendían. Estaban marchando hacia un hombre que no tenía nada que perder. En el frío centro de la cámara neuronal del Revenant, Grant al ver se agitó. Ya no tenía cuerpo, no en el sentido tradicional. No había caminado, no había tocado nada, no había sentido una brisa en más de 3 años. La cápsula se había convertido en su ataúd y la nave, en sus huesos. Sin embargo, de alguna manera todavía sentía dolor. Le atravesaba la mente en pulsos silenciosos. No físico, emocional. Su cerebro se estaba deshilachando. Los protocolos de la interfaz se estaban degradando. Los inhibidores estaban perdiendo efectividad. Grant, susurró la voz. Deriva cognitiva aumentando. Sabía que no necesitaba que la nave se lo dijera. Se estaba desvaneciendo. No de una vez, sino pieza por pieza. Sus recuerdos se deslizaban, sus reacciones se ralentizaban, su sentido del yo se ahogaba en código. Pronto no habría diferencia entre Grant al ver y el Revenant. No solo lo pilotaría. Se convertiría en él para siempre. Flota entrante, dijo la voz. Firmas del dominio, formación de alta densidad, 7 grupos de batalla. Intercepción en 22 minutos. La pantalla en su mente se iluminó con pings de contacto. Tantos. Demasiados. El Revenant no fue construido para este tipo de guerra. Era un bisturí, no un martillo de guerra, un arma psicológica. Precisión, silencio, miedo. Pero esto era un ataque masivo. Grant inspiró, el aire reciclado y frío. Recordó la voz de su hija solo una vez antes de que comenzara la fusión neuronal. Lo último que dijo antes de que él desapareciera en la cápsula. Por favor, no te vuelvas como ellos. Le había prometido que no lo haría. Ahora, con más de 600 naves cargando contra él como un maremoto de acero y venganza, tenía que romper esa promesa. No esperó a que llegaran. El Revenant emergió del espacio nulo como un espectro justo en el borde del alcance de la flota hostil. Sin señales, sin amenazas, solo una forma negra deslizándose en el abismo, forzando a cada operador de sensores en la formación enemiga a sentirlo. Inmediatamente, las flotas del dominio se desplegaron por completo. Despliegue de línea de batalla clásico. Arcos de potencia de fuego comenzaron a fijarse y la primera salva se lanzó. Miles de torpedos de plasma coordinados y ráfagas de cañones de riel cruzaron el vacío con perfecta precisión. Todos apuntando a un solo objetivo. El Revenant no esquivó.
En cambio, simplemente se plegó. El espacio a su alrededor se retorció hacia adentro como una onda en un lago en calma. Los torpedos se apagaron a mitad de vuelo como si fueran tragados por algo que no debería existir. Una fracción de ellos impactó, raspó su casco, quemó las placas, destrozó pequeños paneles a lo largo de su estructura inferior. El dolor se disparó en la mente de Grant. Dolor real, agudo, inmediato. El hilo neuronal que conectaba su columna vertebral con el búfer de memoria de la nave ardió y su visión parpadeó. Daño detectado, dijo la voz de la nave con calma. Mínimo pero aumentando. Prepara contraataque, murmuró Grant con los dientes apretados. Modo, hizo una pausa. El dominio esperaba una represalia estándar. Armas de energía. Fuego de respuesta. No habían visto el modo 7. Todavía no. Desactiva los seguros, dijo Grant. Confirmado. Ejecutando modo 7. Asalto espectral. El Revenant desapareció. No oculto. No escondido. Borrado. Durante 7 segundos, el radar del dominio no captó nada. Los sensores leyeron vacío. Luego vino la primera catástrofe. Un destructor en el grupo de flota se explotó desde adentro hacia afuera. Sin impacto externo, sin rastro de arma, solo una torsión gravitacional que aplastó a la tripulación a mitad de paso. 2 naves más en el grupo de flota colisionaron a impulso completo a pesar de estar a kilómetros de distancia segundos antes. El caos estalló en los canales de mando. Se está teletransportando. No, está plegando el espacio. Está dentro de nuestra red de sistemas. ¿Dónde diablos está? Nadie podía responder. El Revenant ya no estaba frente a ellos. Estaba en todas partes. Dentro de la cápsula neuronal, los pensamientos de Grant se estaban mezclando. Sus recuerdos, infancia, entrenamiento, la sonrisa de su esposa destellaban dentro y fuera de sincronía. Pero siguió adelante. Activó proyectores espectrales, tecnología experimental que proyectaba ecos fantasmales de la nave en ubicaciones falsas, cada uno capaz de emitir firmas de masa y producción térmica reales. El dominio no podía encontrar el objetivo real. Cada nave a la que apuntaban desaparecía al impactar. Cada ubicación que creían tener era una mentira. Y mientras tanto, el Revenant se movía a través del caos como un bisturí a través de la carne. 17 naves destruidas en menos de 4 minutos, y ninguna de ellas vio venir el golpe final. Pero el poder tiene un precio. Dentro de la cápsula, el cuerpo de Grant se convulsionó. Los sistemas de regulación de calor no podían seguir el ritmo. Su presión arterial se disparó. El tejido cerebral comenzó a mostrar signos de deterioro celular. Le quedaban minutos, tal vez menos. La nave lo sabía. Él también. Demasiado, dijo la voz. Límites cognitivos acercándose al umbral de la muerte. Todavía no, susurró. No había terminado. El dominio comenzó a adaptarse, sus núcleos de IA se recalibraron, las formaciones se extendieron, los cortafuegos se bloquearon. Un Dreadnought logró un disparo de refilón que rompió el blindaje exterior del Revenant. La retroalimentación golpeó a Grant como un martillo en el cráneo. Su respiración se detuvo durante casi 6 segundos. Podía sentir su propio corazón luchando. Restauración biológica de emergencia activada, dijo la nave. Se aconseja disociación neuronal. No, graznó Grant. Déjame terminar esto. Una flota permanecía intacta. Flota Omega, colgando justo más allá de la formación principal, la más grande, el grupo de mando. Ahí es donde estaban los almirantes. Ahí es donde se tomaban las decisiones. El Revenant centró todo su enfoque. Sin distracciones, sin fantasmas, solo un asalto final y limpio. Grant convocó lo último de las reservas de espacio nulo de la nave. Prepara lanzamiento de singularidad. Advertencia. La singularidad incontrolada desestabilizará el espaciotiempo local durante varios segundos. Bajas amigas, 99%. Aquí no hay amigos. Hizo una pausa. Fuego. El núcleo del Revenant se abrió. Una brecha en el espacio tan oscura que incluso la luz se negaba a reflejarse en ella.
La singularidad se formó en silencio. No explotó. Devoró. La flota Omega intentó dispersarse. Fue demasiado tarde. 10 naves capitales desaparecidas en un suspiro. Y cuando la singularidad colapsó, no dejó restos. Dejó un mensaje transmitido en cada canal del dominio, en cada pantalla, cada flota, cada centro de mando. Esta guerra ha terminado. Permanezcan en sus mundos. Nosotros permaneceremos en los nuestros. No habrá una segunda advertencia. Las flotas del dominio se retiraron. Nadie las persiguió. El Revenant no se movió. Simplemente se apagó. Dentro de la cápsula, Grant Albert yacía moribundo. Su pulso parpadeaba. Sus recuerdos fragmentados ahora, en un bucle una y otra vez. El rostro de su hija, las manos de su esposa, un mundo en el que nunca volvería a caminar. Grant, susurró la nave. El hilo cognitivo está fallando. Él exhaló una vez, lento, casi pacífico. Entonces déjame descansar. El Revenant permaneció a la deriva. Potencia mínima, armas frías, pero no se desvaneció porque las leyendas no desaparecen. Esperan, y la galaxia, ahora silenciosa, entendió una verdad. No necesitas un ejército. No necesitas una flota. A veces, un solo hombre es suficiente. No hubo desfile de la victoria, ni anuncio, ni declaración de rendición. Solo silencio. Las flotas del dominio se retiraron a través de 3 sectores, dejando a sus muertos atrás. Sin esfuerzos de recuperación, sin entierros de honor, sin canciones de guerra. No dijeron nada públicamente porque decir algo significaría admitir que habían intentado matar a un fantasma y habían fracasado. Grant Albert, el hombre dentro del Revenant, nunca fue mencionado por su nombre, pero su presencia se sintió en todas partes. A través de cientos de sistemas, los gobernadores del dominio recibieron avisos encriptados de los canales diplomáticos de la Tierra. No más incursiones, no más exterminios, no más secretos. Sus armas ahora son obsoletas. No necesitamos volver a demostrarlo. Algunos lo creyeron. La mayoría no. Pero todos obedecieron. El Revenant nunca regresó a la Tierra. No se transmitieron coordenadas. Sin aterrizaje, sin contacto. Derivó en el borde de un sistema estelar fracturado, medio sumergido en el espacio nulo, como una cuchilla enterrada profundamente en un cuerpo moribundo, esperando, observando. Dentro, el cuerpo de Grant Albert apenas estaba vivo. Lo que quedaba de su conciencia era un hilo parpadeante, mitad memoria, mitad instinto. La cápsula lo había sostenido más allá de lo médicamente viable. Neuronas artificiales habían asumido la mitad de las funciones de su cerebro. Sinapsis sintéticas se disparaban en lugar de las moribundas. Ya no soñaba, ni con la guerra, ni con la tierra. Pero a veces recordaba su voz, la de su hija. Ese último día, la lluvia en la ventana, su manita en el cristal mientras él entraba en la bahía de la cápsula por última vez. Por favor, no te vuelvas como ellos. Había prometido que no lo haría. Y había mentido. Fue 2 meses después de la batalla que se firmó el Acuerdo de Unidad. Un acuerdo interespecies forjado no por la diplomacia sino por el miedo, no a la guerra, sino a la irrelevancia. El dominio retuvo sus territorios, pero fue forzado a cumplir. Su desarrollo militar fue puesto bajo vigilancia satelital. Las líneas comerciales se reabrieron. Las colonizaciones forzadas fueron suspendidas. Los humanos no pidieron territorio ni tributo. Solo tranquilidad. No más expansión. No más purgas. No más operaciones de limpieza disfrazadas de guerra estratégica. Una línea enterrada en la letra pequeña del acuerdo contaba la verdadera historia. No más acciones que provoquen otro despliegue de clase Revenant. Esa sola línea puso fin a 4 siglos de guerra. Los historiadores debatieron el origen de la nave durante décadas. ¿Era militar de la Tierra? ¿Una facción de operaciones encubiertas rebelde? ¿Un constructo de IA? No existía ningún registro oficial. Ningún nombre aparecía en las bases de datos del Consejo de Defensa. Los pocos oficiales del dominio que habían visto la nave y sobrevivido se negaron a hablar de ello. Algunos desaparecieron en el exilio.
Otros hicieron votos de silencio. Un almirante de alto rango quemó todas sus memorias de guerra antes de retirarse. Pero los rumores se extendieron. Siempre lo hacen. El Revenant se convirtió en un susurro en cada mundo del borde exterior. Un mito que los padres contaban a sus hijos cuando los soldados del dominio pasaban marchando. No seas cruel. No seas codicioso. No sigas a los monstruos. O la nave oscura vendrá por ti. Se convirtió en más que una advertencia. Se convirtió en una religión. En las colonias mineras de Delta Verge, los trabajadores pintaban siluetas negras de la nave en los cascos de sus transportes. Lo llamaban el juez silencioso. En las lunas comerciales cerca de las zonas neutrales, la gente vendía historias en chips de datos sobre un hombre que se convirtió en una máquina para proteger a una hija que nunca volvería a ver. En planetas de refugiados devastados por la guerra, los huérfanos se contaban historias de cómo el Revenant llegaba en la noche, no para matar, sino para rescatar, para borrar a los abusadores, para limpiar el mal en silencio. No conocían a Grant Albert, pero conocían su sombra. Solo una persona encontró la nave de nuevo. Su nombre era Lia Albert, su hija, ahora de 23 años. Había buscado durante años, hackeando archivos exopolíticos, sobornando a contrabandistas de puestos de avanzada, estudiando firmas de radiación, haciendo coincidir anomalías de salto conocidas. No para traerlo a casa. Sabía que eso era imposible. Solo quería ver en qué se había convertido. Cuando la encontró, la nave estaba a la deriva en silencio, envuelta en el espacio nulo, pero la dejó entrar. El casco exterior se movió a medida que su transbordador se acercaba, no como una reacción de defensa, sino como reconocimiento. Abordó con nada más que un traje de presión, un monitor de ritmo cardíaco y un colgante que su madre había usado antes de las guerras. El interior era oscuro, no frío, no hostil, solo vacío, como una catedral donde algo sagrado había respirado una vez. Caminó hasta que encontró la cámara central. Y lo vio, no como antes, no erguido, no sosteniendo su mano, solo un cuerpo en una cápsula, pálido, con cicatrices, inmóvil, y cables serpenteaban a través de sus brazos, su cráneo, su columna vertebral. Pero su pecho todavía se levantaba, apenas. La nave pulsó una vez débilmente mientras ella se acercaba. Lie, dijo una voz. La misma de su infancia. La voz de los cuentos antes de dormir. La que solía cantar cuando las luces se apagaban. Se le cortó la respiración. ¿Está vivo? La voz hizo una pausa. Él es lo que queda. Puso el colgante en la consola, un pequeño círculo de plata. Dentro, una foto. Él, ella y mamá. Una última pieza del hombre antes de que la guerra lo convirtiera en un arma. Quédatelo, susurró. Para que no sea todo máquina. Antes de irse, se volvió una última vez. ¿Tenía miedo? No, dijo la nave, pero te extrañó hasta el final. No lloró hasta que estuvo de vuelta en el transbordador. No por tristeza, sino porque finalmente entendió. Su padre no se convirtió en un monstruo. Se convirtió en algo peor. Un hombre que renunció a todo lo que era solo para que nadie más tuviera que hacerlo. El Revenant nunca se movió de nuevo. Se quedó allí, orbitando un vacío sin estrellas. Silencioso, no muerto, solo terminado. Nunca devolvió el fuego de nuevo. Nunca reapareció porque no lo necesitaba. El mensaje había sido escrito en la propia galaxia, no en tratados, no en piedra. En el miedo, en la memoria, en el fantasma de un hombre que una vez dijo, si una nave es suficiente, que sea la mía.